Bueno, ahora nos acompaña la doctora Carla Borini-Chetti. Es biotecnóloga y doctora en ciencias biológicas, con trayectoria en investigación académica, docencia y desarrollo científico. Luego de completar su doctorado y postdoctorado y de publicar más de 10 trabajos científicos en áreas vinculadas a biología molecular y salud, comenzó su transición del ámbito académico hacia el emprendimiento biotecnológico. Actualmente es cofundadora y CEO de Cresco RNA Tech, una startup de biotecnología que desarrolla ingredientes funcionales basados en ARN bioactivos de origen natural. Desde Cresco ha liderado el desarrollo y validación de la tecnología, la formación de alianzas con la industria y la expansión internacional de la compañía, participando además en ecosistemas y programas de innovación reconocidos a nivel mundial como IndieBio. Su trayectoria combina ciencia, tecnología y construcción de empresas, con especial interés en transformar conocimiento científico en soluciones con impacto real. Muchas gracias, Pierce, por la introducción. Le damos la palabra a la doctora y también, pues, también quería decirles que muchas gracias por unirse. Sabemos que es una hora un poco complicada. Sábado en la noche es como un poco complicado. Entonces, aquí en Costa Rica son las 7, sabemos que en otros países son las 8, 9, creo que en Argentina son las 10. Entonces, apreciar también su momentito por unirse a esta hora. Y pues nada, doctora, muchísimas gracias por el espacio y the floor is yours. Muchísimas gracias. Hola a todos, bueno, muchísimas gracias. Me sumo también al agradecimiento por unirse y qué lindo que tantos jóvenes un sábado, tardecita noche estén escuchando esta presentación. Y bueno, y también felicitar a los organizadores, se los dije antes, pero bueno, están haciendo un trabajo increíble para poder mostrar todas las opciones que hay en el espacio de la ciencia, qué más se puede hacer después de estudiar carreras científicas y me encanta porque, bueno, eso en mi época no estaba. Bueno, voy a compartir pantalla y, bueno, o sea, estábamos charlando con los chicos de que está bueno de que las preguntas las dejemos para el final, pero si creen que amerita interrumpir no tengo ningún problema. Pero creo que como es un poco la historia personal, se van a ir contestando en la medida que vayamos avanzando. Pero bueno, me dicen. Bueno, la presentación ya la hicieron los chicos, así que directamente arrancó la charla. Bueno, lo que les quería contar hoy es que durante muchísimos años mi mundo fue esta foto. Yo sentada frente a una mesada haciendo ciencia. Estudié biotecnología, hice un doctorado, un postdoctorado, investigué, publiqué, di clases. Y durante mucho tiempo pensé que mi carrera iba a transcurrir más o menos ahí. Hoy, en cambio, gran parte de mis días tienen que ver con construir una empresa. Clientes, inversores, equipo, estrategia, producción, mercado, regulación, operaciones. Si miramos estos dos mundos desde afuera, parecen completamente distintos. Pero lo interesante es que yo no siento que haya abandonado uno para entrar a otro. Lo que ocurrió fue que en algún momento empecé a preguntarme cómo podía hacer para que lo que pasaba en la mesada tenga impacto afuera. Y ahí descubrí que había todo un mapa que nadie me había enseñado. Así que hoy lo que quiero contarles no es una receta, es mi recorrido. Las cosas que sabía, las que no sabía en absoluto, las que tuve que aprender, algunas que aprendí bastante a los golpes, esa es la verdad, y cómo fui pasando de pensar exclusivamente como científica a intentar construir una compañía científica. Pero para contar bien la historia, tengo que ir bastante más atrás. Cuando era chica tenía una ambición bastante modesta, salvar el mundo. Y aunque parezca un chiste, en realidad había algo bastante genuino detrás. Yo quería hacer algo que tuviera impacto. Quería entender problemas y poder construir a resolverlos. Obviamente, después cuando creces te das cuenta que y entendés que no podés salvar el mundo, porque es un objetivo un poquito difícil de alcanzar. Pero esa idea fue tomando forma y tal vez me di cuenta que no podía salvarlo, pero sí podía intentar mejorarlo. Y la herramienta que encontré para eso fue la ciencia. Por eso estudié biotecnología. Me fascinaba la posibilidad de entender cómo funcionan las cosas, desde lo más pequeño, una célula, una molécula, una interacción. Y durante muchísimo tiempo tuve bastante claro que mi manera
de contribuir era esa, hacer buena ciencia. Y esto es importante porque mi salida del laboratorio no nació de que la ciencia dejara de gustarme, todo lo contrario, nació de querer que esa ciencia llegara más lejos. Era más o menos el mapa que yo tenía en mi cabeza y que seguramente todos ustedes. Pregunta, hipótesis, experimento, resultados, publicación científica. Nueva pregunta y repetís. Hice la licenciatura, como les contaba, en biotecnología, después el doctorado, después el postdoctorado, y a medida que avanzaba en la carrera científica, también iba aprendiendo cuáles eran las reglas del juego. ¿Qué significaba estar progresando? Por ejemplo, una beca, un congreso, una publicación, terminar la tesis, después otra publicación. Ay, perdón. Y algo que quiero aclarar es que la academia no es nada fácil, ¿sí? Parece que es como un camino lineal, pero no. Hay incertidumbre, competencia, experimentos que no salen, papers rechazados. Pero lo que sí está bastante claro es el mapa. Yo sabía más o menos qué se esperaba de mí para ser una buena científica. Y además, la formación científica, y acá seguro todos acuerdan conmigo, te lleva a especializarte cada vez más. Pasás años convirtiéndote en una persona capaz de mirar un problema, un único problema, con una profundidad enorme. Eso es extraordinario, pero también genera una especie de burbuja. Porque si toda tu vida profesional transcurre entre papers, laboratorios, congresos y otros científicos, fácilmente podés asumir que ese es el mundo entero. Al menos eso fue lo que me pasó a mí durante mucho tiempo. ¿Hasta qué pasó? Me empezó a perseguir una pregunta. ¿Qué pasaba después del paper? ¿Sí? Después de esa famosa publicación científica que perseguimos los que estamos en la academia. Porque yo podía pasar años trabajando en una pregunta, hacer experimentos, generar evidencia, publicarla. Y obviamente que esa publicación es súper importante. Pero empecé a pensar, ¿quién la va a leer? Probablemente otros científicos. Pero, ¿cómo se hace para que ese conocimiento pueda llegar a una persona que nunca va a leer esa revista científica? ¿Cómo se convierte en algo que alguien puede usar? ¿Cómo sale del laboratorio? Y ahí tuve un cambio bastante grande de perspectiva. Durante mucho tiempo yo había entendido el paper como la línea de llegada y empecé a verlo como una posible línea de largada, porque publicar demuestra que generaste conocimiento, pero no necesariamente significa que ese conocimiento generó impacto. Entonces, la pregunta empezó a cambiar. Ya no era solamente, ¿es cierto? Empezó a ser también, ¿qué tendría que pasar para que esto llegue al mundo real? Y en esa búsqueda descubrí esta triste realidad. A la izquierda está el mundo que yo conocía, descubrimiento, ciencia, paper. Y a la derecha está lo que yo quería, sí, que algo llegue a la sociedad. Entre las dos cosas, como pueden ver, hay un agujero enorme, el famoso Valle de la Muerte. Y ahí descubrí que para cruzarlo había que resolver cosas que nunca habían aparecido durante mi formación. Transformar un descubrimiento en una tecnología, validarla, proteger la propiedad intelectual, entender regulación, conseguir financiamiento, producir, escalar, encontrar clientes, construir un equipo. Y lo más duro, una buena ciencia puede quedarse para siempre del lado izquierdo del gráfico. Puede ser excelente, puede estar publicada en la mejor revista científica y aún así no llegar a nadie. Ahí empecé a entender que el impacto necesitaba otras herramientas además de las científicas. Y fue cuando crucé esa frontera que apareció el verdadero choque cultural. Porque academia y startup no son solamente dos trabajos distintos, son dos lógicas distintas.
En la academia, el objetivo central es generar conocimiento sólido. Y los tiempos muchas veces acompañan eso. Un proyecto puede durar años. Una pregunta puede requerir muchísima evidencia. En una startup, en cambio, la pregunta es muy concreta. ¿Qué problema estás resolviendo? Y además tenés dos restricciones que empiezan a aparecer todo el tiempo. Tiempo y dinero. Cambia la forma de medir el avance. Yo estaba acostumbrada, como les comentaba antes, a publicaciones, citas y subsidios. De repente aparecen métricas como ventas, tracción, capital, runway, pero probablemente el cambio mental más importante para mí fue el último. En ciencia tenemos un umbral alto para concluir, y acá estoy seguro que todos van a acordar conmigo. Y eso es lógico. Antes de afirmar algo, necesitas controles, replicación, evidencia. En una startup, muchas veces no necesitas concluir una verdad universal. Necesitas tomar una decisión. ¿Qué decisión? Bueno, dentro de ellas podemos pensar en, ¿hago este experimento o este otro? ¿Entro a este mercado? ¿Contrato a esta persona? ¿Uso el dinero acá o allá? Y ahí descubrí que el umbral de evidencia no podía ser siempre el mismo. No porque el rigor dejara de importar, sino porque el objetivo de la evidencia era distinto. En un caso, necesito evidencia suficiente para afirmar algo. En el otro, en el mundo startup, necesito evidencia suficiente para decidir cuál es el próximo paso. Y esa diferencia puede parecer pequeña, pero a mí me costó muchísimo incorporarla. Porque mi reacción natural frente a cualquier incertidumbre, por la cual me habían entrenado durante años, ¿cuál era? Necesito más datos. Y ahí apareció probablemente una de las tensiones que todavía sigo manejando todos los días. Mi instinto científico sigue funcionando exactamente igual. Si tengo una duda, ¿qué quiero? Obviamente, más evidencia. Quiero hacer otro experimento, quiero incluir otro control, quiero replicar, quiero reducir la incertidumbre. Y eso obviamente no quiero perderlo, porque Cresco, la compañía de la que soy parte, es una compañía científica y hay cosas en las cuales no existe ningún atajo. Pero a este instinto científico tuve que agregarle otra pregunta. ¿Cuál es el costo de esperar? Porque en ciencia muchas veces obtener más información es casi siempre algo positivo, pero en una empresa no necesariamente. Supongamos que puedo hacer 6 meses más de experimentos y terminar con una respuesta mucho más robusta. Perfecto, sí, desde el ámbito científico eso estaría buenísimo. Pero ¿qué pasa durante esos 6 meses en el ecosistema emprendedor, en una startup, en una empresa? Tal vez se puede terminar el dinero, tal vez el cliente deja de esperar, tal vez el mercado cambia, tal vez aparece otra solución, ¿sí? Los competidores. Entonces, tal vez gasté 6 meses respondiendo una pregunta que ni siquiera era la más importante. Y ahí, como científica, moviéndome al ecosistema emprendedor, tuve que aprender algo que al principio me resultaba incómodo. Más información no siempre produce una mejor decisión. A veces simplemente produce una decisión tardía, ¿sí? Demoro la tomada de decisión. Entonces empecé a hacerme otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué información realmente necesito para cambiar lo que voy a hacer? Porque hay datos que son interesantes, pero no cambian la decisión. Y hay otros que sí son críticos. Para mí, esa es una diferencia enorme entre investigar y ejecutar. No se trata de elegir entre rigor y velocidad. Se trata de entender dónde necesitas rigor absoluto y dónde necesitas evidencia suficiente para avanzar. Y eso implica aceptar algo que los científicos
que a los científicos no siempre nos resulta cómodo. Nunca vas a eliminar toda la incertidumbre. Vas a decidir solo con una parte de la información. Vas a equivocarte algunas, para no decir muchas veces. Y después siempre hay tiempo para corregir. Si esperás a eliminar toda la incertidumbre, probablemente llegaste tarde. Y cuando yo como persona empezaba a entender todo este nuevo mundo, apareció un problema adicional. ¿Cuál era ese problema? Que todavía no entendía cómo hablaba este nuevo mundo. Yo había estudiado muchísimos años, como seguro les pase a muchos de los que están escuchando, pero había una cosa que mi formación no me había enseñado prácticamente nada: negocios. Entonces llegaba a conversaciones y aparecían términos, conceptos, lógicas que para mí eran completamente nuevos. Al principio sentía que estaba entrando en un idioma extranjero, casi como eso, como un idioma totalmente nuevo para mí. Pero después hice algo bastante de científica, podríamos decir, e intenté encontrar analogías con cosas que ya conocía. Por ejemplo, nosotros, los científicos o en el ecosistema académico, tenemos la revisión por pares de las publicaciones científicas. ¿Qué es? Es una validación externa. Bueno, en un negocio aparece otra forma de validación externa, que es el cliente. Podemos pensar que nuestro producto es brillante, pero si nadie lo necesita, no tiene sentido que pongamos plata y esfuerzo en construir ese producto. Otra cosa que tenemos en ciencia es el famoso preprint, ¿sí? La versión previa a ese borrador del manuscrito, del paper científico, que lo ponemos a consideración de los demás. ¿Para qué? Para recibir feedback. Bueno, ¿cuál es la analogía del preprint que yo veo en el ecosistema startup? El MVP, que no es el producto, es decir, el producto mínimo viable. No es el producto perfecto, obviamente, pero es algo suficientemente desarrollado para empezar a aprender a partir de él y recibir feedback. Otro aspecto importante es que en ciencia tenemos los controles experimentales, ¿sí? No podemos como científicos pensar en hacer un experimento sin incluir controles. Sí, casi que sería más importante que las condiciones experimentales los controles. Bueno, en el negocio, la analogía que yo encuentro con estos controles experimentales son las KPIs, es decir, los indicadores de que el negocio está funcionando bien. Entonces es lo mismo los controles en el laboratorio de que el experimento está funcionando bien. Bueno, en el negocio las métricas son los indicadores que muestran que muestran la salud del negocio. Y una analogía que me gusta mucho es que en ciencia, ¿qué buscamos todo el tiempo? Una brecha en el conocimiento, ¿sí? Algo que todavía no conocemos. En negocio, en cambio, lo que buscamos es una brecha en el mercado, algo que alguien necesita y todavía no está resuelto. Y hay algo que fue muy importante, que es muy importante y que logré entender en ese momento, fue que no necesitaba dejar de pensar como científica, sino lo que necesitaba aprender era a traducir esa forma de pensar en otro contexto. Aprender negocios no era abandonar mi identidad, justamente era ampliar mi perspectiva. Y en ese proceso aparece Cresco. Que bueno, obviamente Cresco es la compañía biotech que me presentaban los chicos, de la cual soy cofundadora y actualmente CEO, pero no voy a entrar en detalles en esta charla sobre Cresco, porque en realidad no es importante la compañía en sí, sino lo que les quiero mostrar es justamente cómo Cresco formó parte de mi historia personal y qué significó para mí. Entonces, yo hasta ese momento en mi vida podía hablar conceptualmente de transferencia tecnológica. Podía decir, bueno, sí, qué lindo, hay que llevar la ciencia al mercado. Pero cuando fundás realmente una compañía, esas preguntas dejan de ser conceptuales. Hay que resolverlas, ¿sí? Ahora hay que resolverlas, no te queda otra.
Y ahí apareció una de las primeras lecciones como emprendedora. Una buena ciencia, y un poco ya se los venía diciendo, no hace directamente una empresa. Sí, nosotros teníamos una oportunidad muy grande alrededor de ARNs bioactivos, sí, de eso se trata la empresa, que son pequeñas moléculas de ARN que están naturalmente presentes en los alimentos y en las plantas cuando están en frescos. Entonces, a continuación de tener esa información científica del laboratorio, aparecieron otras preguntas. ¿Quién necesita esto? ¿Cómo se convierte esto en un producto? ¿Sí? Qué lindo descubrimiento científico, pero ¿qué producto podemos hacer con esto? ¿Cómo lo podemos producir? ¿Cuánto cuesta o cuánto va a costar? ¿Se puede escalar? Es decir, yo lo puedo hacer en el laboratorio, pero después esto se va a poder escalar para abastecer las necesidades mundiales. ¿Quién va a pagar por esto? ¿A quién le puede llegar a interesar? ¿Cómo se protege? ¿Sí? Pregunta importantísima cuando uno está pasando a empresas. ¿Qué regulación tiene? ¿Sí? No podemos salir a comercializar cualquier cosa, sino que tenemos que saber cómo está regulado y qué pasos tenemos que seguir para respetar esa regulación. Y ahí empezó lo que yo suelo llamar como mi segundo doctorado, ¿sí? Tuve el doctorado académico científico y acá empezó en mi vida lo que llamo el segundo doctorado. Ahora, la diferencia está en que este doctorado no tenía un programa como tienen las carreras de doctorado. No había materias para cursar ni nada. No había un director que te dijera qué tenés que leer o que te guiara en el camino. El problema aparecía, y aparece porque continúa este doctorado, está siendo bastante largo, y ahí en el momento tenés que aprender cómo resolverlo. Y esto fue bastante literal, les digo, chicos, ¿eh? Porque yo venía de ese sistema, como muchos de ustedes, que te entrena para especializarte, ¿sí? Lo que les decía antes, a resolver o ser especialista en algo muy, muy chiquitito, en un detalle muy, muy chiquitito. Por ejemplo, en mi caso, mi doctorado era en oncología molecular y yo trabajaba con una proteína regulada por P53 mutante y sabía todo de esa proteína y de las vías, pero imagínense algo mini dentro de una vía celular. Pero, es decir, cada vez sabes más sobre un conjunto cada vez más específico de problemas. Pero, de repente fundé una startup y ocurre exactamente lo contrario, ¿sí? Porque en un mismo día sos científico, es decir, estás haciendo experimentos, al otro día estás hablando con un inversor tratando de conseguir plata para la startup, después tenés que hablar con un cliente para validar si alguien quiere lo que vos estás desarrollando, después tenés que convertirte un poco en un abogado para revisar un contrato legal, contratar a alguien, ¿sí? Entonces saber de golpe de recursos humanos. Entender de marketing, porque tenés que salir a vender tu compañía en redes sociales, con los clientes y demás. Y si hace falta, y esto lo digo un poco en chiste, un poco en serio, limpiar el laboratorio y en mi caso en particular, ir a ordeñar vacas al tambo a las 4 de la mañana. Entonces, lo que yo creo es que cuando uno funda una startup, se convierte en emprendedor, la descripción de un puesto desaparece. Porque especialmente en estas etapas tempranas de la construcción de empresas, el criterio no es esto está en mi rol, ¿sí? Esto forma parte de lo que yo tengo que hacer, de lo que me entrené para hacer, sino que la pregunta que hay que hacerse es si esto necesita hacerse para que la empresa avance. Entonces, ahí es donde te tiene que cambiar el chip y tenés que hacer las cosas que la empresa necesita. Y eso, para mí, en lo personal, fue una transformación enorme. O sea, pasé de construir mi valor profesional, de construir mi valor profesional desde lo que yo sabía hacer mejor, a empezar a construirlo alrededor de mi capacidad de aprender rápidamente cosas que no sabía hacer, ¿sí? Ese fue el cambio de mindset más grande que tuve.
Y creo que ahí esa es una habilidad que la ciencia también nos da, ¿sí? Yo creo que el científico está muy bien preparado para eso, tenemos una plasticidad mental increíble y muchas veces subestimamos esta habilidad que yo creo que en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy es una habilidad excepcional, el cuán rápido aprendemos. Y en paralelo con aprender negocios, ocurrió otra transición. Yo también tuve que aprender a ocupar nuevos espacios, salas de venture capital, reuniones corporativas, mesas donde muchas veces era la única mujer o una de las pocas, y esa es una realidad también. Y sobre que salir del laboratorio, ¿sí? Salir de tu zona de confort, ya genera una cierta sensación de impostora porque de repente estás hablando temas para los que no fuiste formada. Si además entras en espacios históricamente muy masculinos, esa sensación puede multiplicarse, ¿sí? Esa sensación de ser la impostora. A mí me pasó mucho de entrar a una reunión pensando, como tengo la suficiente experiencia para estar acá, tengo la autoridad para decir esto que quiero decir. Y lo que sí fui aprendiendo a los golpes es que no necesitaba saber de todo, ¿sí? Nadie necesita saber de todo. Pero lo que sí pasa es que uno tiene una base muy fuerte. O sea, y en mi caso, mi base, lo que yo sí tenía bien sólido, era mi conocimiento científico. Y ahí el rigor y la base sólida no tiene género, ¿sí? Es decir, un dato que uno tiene con sustento no cambia porque quien lo explica sea o no una mujer. Y con el tiempo, lo que tuve que hacer es justamente dejar de pedir permiso internamente, ¿sí? Porque no es que uno pide el permiso a otros, pero sí es como que estás todo el tiempo pidiéndote permiso a vos mismo para participar. Entonces, dejé de pedir ese permiso para participar, después para opinar, después para negociar y finalmente para liderar, y por eso ahora puedo estar más en un rol de liderazgo en la compañía. Porque para mí ocupar la mesa no significa adoptar una personalidad que no tengo, ¿sí? Es muy difícil poder cambiar del todo la personalidad que cada uno tiene. Pero sí, lo que significa es que puedo aprender a estar incómoda en esa situación y aún así pertenecer al espacio, ¿sí? Y esto es clave sobre todo para las chicas que están escuchando y que tenemos que liderar con ese extra que por ahí a los chicos no les pasa. Y hay otra parte de esta idea de liderazgo que también tuve que desaprender, ¿sí? Yo venía de este sistema donde muchas veces tenemos esa imagen del científico autosuficiente, y estoy seguro que ahí van a acordar muchos conmigo. Como el científico, como que es el experto, la persona que sabe todo y que como que no se le puede discutir nada. Pero en una empresa, y esto es muy importante, eso es imposible. No puedes saber de ciencia, legales, finanzas, ventas, regulación, producción, recursos humanos. Mejor que todo el mundo, ¿sí? Eso es imposible. Entonces el día que realmente aceptás eso es bastante liberador, porque tu trabajo cambia. Ya no es demostrar que sabes todo, es rodearte de la gente que sabe lo que vos no sabés. Mentores que ya recorrieron parte del camino. Cofundadores, ¿sí? El equipo. El equipo es fundamental, que justamente el equipo lo que hace es complementarte tus puntos ciegos, tus debilidades. Inversores y ecosistemas, que no son solamente capital, ¿sí? Si pensamos en los inversores podemos pensar, bueno, queremos la plata de ellos, pero no, ¿sí? Son conexiones, experiencia y puertas que se te abren a otros mundos. Y ahí está la clave, es pedir ayuda, que eso es una de las herramientas de supervivencia más potentes que aprendí, ¿sí? O sea, salir a pedir ayuda. No me sale esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Espacios como este, como Symbio Latam, pueden ayudarte en esto, en empezar.
y acompañarte en el camino que es bastante solitario muchas veces. ¿Y por qué es tan clave esto del ecosistema? Porque en las startups, una buena conversación con alguien que tal vez ya recorrió este camino te puede ahorrar meses, ¿sí? Entonces, ecosistema como clave. Em, y ahora lo que les quiero hacer foco es, en base a esto, al concepto de ecosistema, justamente contarles un poco cómo fue parte de mi camino, cómo fue marcado mi camino por entrar en distintos ecosistemas. Entonces, si pienso en mi recorrido en el ecosistema emprendedor, lo puedo dividir en distintas escuelas, voy a decir así. La primera fue salir de la burbuja, ¿sí? Como les decía, yo estaba metida en esa burbuja del ecosistema académico. La primera revelación fue Gridex y ahí los invito a todos los de la TAM que se vayan a buscar esto. Gridex es un company builder de Latinoamérica que justamente ayuda a científicos a crear empresas de base tecnológica. Gridex, para lo que me sirvió a mí, fue a justamente a descubrir un universo que yo no conocía. Y esto es lo que les decía antes. Yo soy un poquito más vieja que los que están acá, seguramente que el promedio de edad. Y en mi época no se hablaba tan abiertamente de qué hacer, sino, en mi caso que soy argentina, si no entrabas a CONICET, bueno, ¿qué otros caminos había? No, no, como que no había otro camino, ¿me entienden? Entonces, Gridex lo que me sirvió a mí es para darme cuenta que existían otras cosas. Es decir, me enseñó que había gente que hablaba de construir compañías a partir de ciencia, que había capital, es decir, plata especializada para eso, que había otra manera de pensar la tecnología. Y ahí tuve que empezar desde abajo. No solamente, como les contaba, aprender de producto o de levantamiento de capital, del famoso fundraising, sino cosas mucho más básicas, de como por ejemplo, cómo se arma una empresa, ni idea, cómo se estructura, cómo se construye un equipo. Y sobre todo, dejé de pensar solamente en moléculas, ¿sí? Que esa es una tendencia que tenemos, y empecé a pensar en productos. Después puse en este camino, obviamente que hice la historia de vida bastante resumida en hitos clave, pero otro proceso que a mí me cambió mucho de mentalidad fue un viaje que se llama sí, con una beca que se llama Puentes de Talento Madrid, que me fui 2 meses a vivir en Madrid para justamente aprender de emprendedurismo. Que también los invito a que busquen, porque lo que tiene bueno este programa es que puedes aplicar tanto siendo emprendedor como siendo científico solo, o las dos cosas, que como era mi caso, que yo ya era científica emprendedora. Entonces me fui sola y entonces ese viaje lo que hizo fue agregar otra capa a la Carla que ven hoy en día. Porque ahí entendí que esto que les vengo diciendo, que el ecosistema importa muchísimo, que las ideas no se construyen en el vacío y que donde estás, a quién conoces y con quién hablas y qué capacidades existen alrededor tuyo, todo eso cambia la velocidad a la que podés avanzar. Y también en ese momento fue empezar a salir geográficamente de mi lugar habitual. Si todo lo otro que les contaba estaba localizado, geolocalizado en Argentina, que era como mi zona de confort. ¿Sí? Esta fue la primera salida de mi zona de confort geográficamente. Y después de Madrid, el siguiente salto grande que hicimos fue San Francisco. IndieBio. IndieBio es un programa de aceleración de empresas biotech que yo diría que es uno de los mejores del mundo para específicamente empresas de base de biotecnología, de ciencia o deep tech. Y acá fue realmente donde se hizo uno de los cambios de mentalidad más grandes en mi persona. Porque ahí aprendí dos cosas. Uno, la velocidad, que fue un poco lo que les hablaba en un principio, y la otra, la ambición. ¿Sí? En nuestros contextos, muchas veces empezamos una idea enumerando limitaciones, ¿sí? Que yo creo que eso es por estar en Latinoamérica, nos pasa, es la realidad, ¿sí? ¿Qué decimos? Uy, no, no tenemos esto, no lo podemos hacer porque no está.
No, ¿cómo consigo aquel reactivo? No, no llega, Argentina no llega. No tengo plata, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si no tengo plata para hacerlo? Bueno, en Silicon Valley lo que pasa es que la pregunta se reconvierte, si la gente no piensa en limitaciones en Silicon Valley. En Silicon Valley lo que dicen es, si esto funciona, ¿cuán grande puede ser? ¿Sí? Entonces yo tuve que aprender a contestar eso. ¿Cuán grande podía ser la idea científica que yo tenía? Y, ojo, no quiero decir que una mirada sea mejor que la otra, pero para mí fue muy importante incorporar esa posibilidad, ¿sí? Es decir, incorporar que una empresa que nació en Argentina no necesariamente tenía que pensarse solamente en Argentina o en Latinoamérica, hay gente de Costa Rica, de Paraguay, sí, no tienen que pensarse ahí, en su país, sino que podemos pensarnos globalmente desde el principio y yo creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y que pensar en grande no es ser soberbios, ¿sí? Es una decisión estratégica, posicionarnos en el mundo. Y ahora quiero hacer un paréntesis acá porque obviamente que contar Indivayo con este logo en el currículum es wow, qué bueno, estuviste en Indivayo. Y sí, pero fue eh, lo mejor y lo peor que me pasó en la vida al mismo tiempo, porque ponerlo en el currículum es hermoso, pero también otra cosa es estar ahí, ¿sí? Gente que trabaja 24/7 en inglés en el lugar de la exigencia y del trabajo continuo. Entonces todo era vertiginoso. Días larguísimos, o sea, creo que no almorcé ninguno de los días que estuve viviendo allá. Ciencia y negocio ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente, y yo recién aprendiendo cómo hacerlo. Experimentos, reuniones, mentores, inversores, pitch, todo al mismo tiempo. Y además, lo peor en ese momento era que teníamos un equipo distribuido en distintas partes del mundo. Sí, nosotros somos 3 socios científicos, 2 viviendo en Argentina, pero yo me había mudado a San Francisco provisoriamente. Entonces, Silvana seguía en Argentina, yo en San Francisco y Uciel, mi otro socio, en Barcelona. Entonces teníamos distintos usos horarios y ahí aprendí muchísimo, además, sobre velocidad de comunicación. Porque nosotros como científicos estamos acostumbrados a mostrar un gráfico y pasar 10 minutos explicando todos los detalles, ¿no es cierto? O sea, con lujo de detalles podemos dar horas hablando sobre un gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Un inversor mira el gráfico y en 5 segundos quiere sacar una conclusión. Entonces, si en esos 5 segundos no entendió cuál era el mensaje, no importa que el experimento haya dado perfecto. Y ahí fue que en ese ida y vuelta con los inversores durante el programa, aprendí que simplificar no significa banalizar. ¿Sí? Storytelling, el famoso storytelling, no es inventar una historia, es poder explicar qué importa de toda la complejidad que tenés enfrente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el hallazgo? ¿Por qué importa y qué demuestra? ¿Sí? Eso es clave. Si uno no puede comunicar la ciencia que está haciendo, a nadie le va a parecer importante la ciencia que tenés. Después apareció otra escuela totalmente distinta, las corporaciones. Y acá me gusta un poco esta imagen del David y de Goliat porque realmente se siente así. Una startup que tiene velocidad, pero una corporación, o sea, una gran empresa, tiene escala. Una startup puede decidir algo en una llamada. A mí me llaman, digo sí, no, listo. Una corporación necesita que los departamentos, los procesos, los presupuestos, o sea, todo el mundo esté de acuerdo. Eso lleva meses. Y que para trabajar juntas, startups y corporaciones tienen que aprender a hablar un idioma común. ¿Yo qué hacía? Mi primer instinto era explicar, o sea, me juntaba con una de estas corporaciones y ¿qué les decía? Miren qué interesante que es mi tecnología, nuestra tecnología. Pero a esas corporaciones no compran una tecnología interesante, ¿sí? Esas corporaciones lo que quieren es resolver sus problemas.
Entonces, ahí aprendí a cambiar la conversación y pensar, ponerme del otro lado, del lado de las corporaciones, decir, ¿qué necesitan esas corporaciones? ¿Dónde puede nuestra tecnología generar valor? Y ahí aprendí mucho sobre la colaboración estratégica. Pero además apareció otra dimensión fundamental en biotech, la escala. Porque hacer algo, es decir, que funciona en el laboratorio, no significa saber producirlo. Y esto me vuelvo allá cuando empecé la charla que les hablaba de escala. De repente aparecen kilos, equipos, proveedores, logística, costos, calidad. Y ahí volvés a sentirte principiante. Sí, yo me conectaba a las reuniones y yo tenía un gramo de mi producto y me sentía que era una genia total. Y la persona del otro lado me decía, bueno, ¿vos me podrías abastecer una tonelada? ¿Una qué? Le decía yo. O sea, era como, estamos lejísimos, ¿sí? Entonces ahí es donde vos te tenés que replantear de vuelta todo. Y después ya estoy un poco más llegando a la situación de la Carla de ahora, después de San Francisco, obviamente que pasaron un millón de cosas, pero me voy a Miami, que fue otro punto de quiebre en mi vida. Y en Miami lo que me pasó fue que particularmente aprendí mucho de red, de ecosistema y de capital. Hice un programa a fin del año pasado que se llama Scale to Miami, que me acercó mucho, mucho más a una comunidad de inversores y founders y con una conexión muy particular entre Latinoamérica y Estados Unidos. Porque acá es clave, uno quiere escalar y pensarse global, pero uno tiene siempre una pata en Latinoamérica, que es donde empezó la empresa. Entonces, mantener esa red conectada entre Argentina y Estados Unidos o entre Argentina y Europa es clave. Entonces, participar o estar en redes donde permiten conectar estos dos mundos fue fundamental. Y a raíz de este programa cambié completamente mi percepción del networking. Antes pensaba la palabra networking como bastante parecido, tipo, bueno, a ir de copas a un cóctel y hablar con desconocidos. No me parecía tan atractivo, ¿sí? Con mi cabeza científica. Pero hoy sí lo veo como infraestructura. La red, esta red de personas que te acompañan, es quien te puede decir, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene ese equipo, te presento a tal empresa que puede ser tu cliente. Yo cometí ese error hace 2 años, no lo hagas. Habla con este inversor que me invirtió y que te puede invertir a vos. Y para una startup que tiene recursos limitados, esas conexiones pueden cambiar completamente la trayectoria. Y eso fue lo que hizo también que Cresco levante capital este último tiempo, justamente por las conexiones de Miami de este programa. Y después vino un gran paso, que es todavía el que estoy viviendo ahora, que hasta ahí en mi vida había viajado mucho. Participado en distintos programas, vivía 2 meses acá, 2 meses allá y construido esas redes en distintos lugares del mundo. Pero en algún momento uno realmente tiene que pensar, si tiene una compañía global, desde dónde construir. Entonces, muchas veces uno puede decir, sí, yo tengo una compañía en Estados Unidos, pero si no estás viviendo en Estados Unidos, lamentablemente para los que somos de Latinoamérica, la gente no confía tanto como si vos ya estás radicado e instalado en Estados Unidos. Entonces ahí aparece Tulsa, que es donde yo estoy radicada ahora en Estados Unidos, que significó pasar de mirar un mercado desde afuera, es decir, de mirar Estados Unidos desde afuera, a intentar entenderlo desde adentro. Es decir, qué proveedores existen, cómo se produce, cómo se contrata, qué capacidades hay cerca, qué apoyos existen, cómo se construye una red local. Y esto para mí resume muy bien algo del recorrido. Yo jamás hubiese podido escribir estas slides cuando empecé a estudiar biotecnología, ¿sí? Que eso quede claro. No había ningún plan hace, empecé biotecnología en el 2007, o sea, hace casi 20 años. Eh, no había ningún plan que pueda decir, bueno, Argentina, Madrid, San Francisco, Miami, Tulsa. O sea, no existía eso, chicos. Y
lo que yo sí creo es que cada lugar desbloqueó el lugar siguiente. Cada conversación fue ampliando el mapa. Y creo que esta es una de las cosas que más me gustaría transmitirles hoy. No hace falta tener diseñada toda tu carrera antes de empezar a caminar, ¿sí? No puedes saber lo que va a pasar. Ahora, cuando pongo todo el recorrido en un mapa, ¿sí? Como contarles mis trayectorias, queda peligrosamente prolijo, ¿sí? Y eso es algo que lo odio, porque parecería que una flecha lleva automáticamente a la otra. Como que parece que todo fue creciendo de manera bastante ordenada, pero no fue así, chicos, ¿sí? No fue así. La trayectoria real yo creo que de cualquier vida, es más o menos lo que está en el gráfico. Hay momentos que parece que todo avanza y hay otros en los que todo se cae. Experimentos que no funcionan, procesos que no escalan, inversores que te dicen que no todos los días, o sea, son más los que dicen que no que los que dicen que sí. Algunos que ni siquiera te contestan. Clientes o corporaciones que estaban entusiasmadísimos con tu tecnología y después desaparecen. Planes que hay que rehacer todo el tiempo. Y además, algo que es muy importante, un problema muy grave que tenemos las biotech, es que todo es caro y lento. Es decir, la famosa idea, seguramente habrán escuchado en el ecosistema startup que te dicen fail fast, tiene un límite cuando tu experimento lleva meses y cuesta miles de dólares. Sí, eso en biotech es muy difícil. Entonces, paradójicamente, volví a encontrar una ventaja enorme de haber sido científica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenados en hacer que las cosas funcionen. ¿Sí? En los científicos sabemos que un experimento negativo no significa que sos mala científica o científico, sino que es un dato que te obliga a formular una nueva hipótesis, a cambiar el protocolo, a probar otra cosa. Y esa resiliencia es extraordinariamente útil construyendo una empresa, ¿sí? No porque el fracaso sea lindo, obviamente que a nadie nos gusta fracasar. No, no, esa es la realidad, no es lindo el fracaso. Pero porque sabes que el fracaso no necesariamente cierra el experimento. Muchas veces simplemente te dice cuál es el próximo experimento, ¿sí? Y eso, como científicos, estamos súper bien preparados. Y después de todos estos años que les resumí, creo que esta slide es la conclusión más importante de mi recorrido. Durante bastante tiempo yo pensaba mi transición como una especie de cambio de identidad. Antes era científica, ahora soy emprendedora. Pero hoy, después de caminar muchos años en esta situación dual, por así decirlo, no lo veo así. Yo nunca dejé de ser científica y no voy a dejar de ser científica. ¿Por qué? Porque sigo usando rigor, sigo formulando hipótesis, sigo mirando datos, sigo queriendo entender por qué ocurre algo, sigo profundamente escéptica frente a afirmaciones sin evidencias, pero lo que sí pasó es que agregué otro conjunto de herramientas a mi cajita, a mi mochila. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, agilidad, mercado, storytelling, ventas, negociación, liderazgo, ejecución. Y para mí la magia está justamente en esa intercepción, porque la ciencia te ayuda a entender y crear. Y las herramientas de emprendimiento te ayudan a conseguir que eso salga del laboratorio. Entonces, si tuviese que resumir toda mi transición, sería algo menos, más o menos algo así como, no dejé de ser científica, sino que amplié mi caja de herramientas. Y algo que yo creía que era una debilidad, años de experimentos que salían mal, la obsesión por formular preguntas, la necesidad de entender problemas, terminó siendo una de mis mayores fortalezas como emprendedora. Y con esto vuelvo al principio. A esa niña que quería salvar el mundo, hoy en día no creo que esté
cerca de salvarlo o que haya sido mucho más fácil o que esté más, sí, más cerca de salvarlo por haber cambiado mi trayectoria, pero sí aprendí que hay muchas maneras de intentar mejorarlo, de las que yo conocía cuando estaba estudiando, ¿sí? Cuando entré a biotecnología, que les decía antes, mi mapa profesional era bastante reducido. Yo veía principalmente academia e investigación, con CONICET en Argentina. Hoy sé que una formación científica te puede llevar a lugares completamente distintos. Tenemos que podemos ir a una industria, a una startup, transferencia tecnológica, venture capital, sí, muchos de nosotros podemos convertirnos en inversores y asesorar en venture capital, desarrollo de negocios, data, ¿sí? Todo lo que hay hoy con inteligencia artificial, política científica, ¿sí? O algo que todavía ni siquiera existe y que no podemos hablarlo ahora porque ni siquiera lo tenemos en nuestras mentes lo que podemos hacer en el futuro. Y probablemente esta sea la idea con la que me gustaría que se queden. No hace falta, y ya se los dije antes, no hace falta que hoy tengan resuelto dónde van a estar dentro de 10 o 15 años. Como les dije, yo claramente no lo tenía. Pero sí creo que vale la pena estar dispuestos a salir de la burbuja, aprender otros lenguajes y exponerse a lugares donde uno vuelve a sentirse principiante, aunque eso obviamente genera esa sensación de molestia. A ver, sí estudié y yo era muy bueno haciendo esto y de golpe tengo que como que volver a cero. Bueno, pero ahí es donde se da el crecimiento. Porque muchas veces justamente es ahí donde aparece el próximo camino, la oportunidad. Y yo estoy totalmente convencida de que justamente su formación científica puede llevarlos a lugares que hoy ni siquiera conocen y no necesitan tener todo el mapa resuelto para empezar a explorar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Un gusto haberla Gracias, tenido Crister. y poder haberla escuchado. Ahorita vamos a pasar con las preguntas, las pueden ir dejando por el chat o si gustan también pueden levantar la mano y pueden abrir su micrófono. Ya, Sí, María. listo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Carla, por tu charla. Realmente estuvo súper interesante. Me encantó. Bueno, yo soy estudiante en Ecuador de Ingeniería en Biotecnología y me encantaría fundar una startup. Pero considerando un poco los altos costos, ¿qué ruta recomendaría para iniciar? ¿Buscar un empleo primero y ganar experiencia? ¿O tal vez saltar directo a incubadoras y programas de aceleración? Muchas gracias. Gracias, María. A ver, no tengo la respuesta a eso, porque como les decía, es muy difícil trazar la ruta. Yo creo que hay que empezar a caminarlas. Y más bien ahí tengo para hacerte algunas preguntas. Una es, o a lo mejor no para que me las contestes, pero sí para que las reflexiones y te contestes sola. La primera es, vos querés fundar una startup, pero ya tenés una idea de negocios o algún resultado interesante que te lleve a eso. Si la respuesta a eso es sí, y vos ya tenés, yo te diría que te mandes, ¿sí? Que empieces a ver quién puede financiarte esa idea, que te escribas un deck y digas, bueno, a ver, eso, aplicar a Gridex, por ejemplo. También mi consejo es que muchas veces cuando uno es joven, y está recién salido de la universidad, le falta como transitar un poco más ese camino que te lo da el doctorado. Entonces, también lo que aconsejo es que se vayan a buscar algún científico más grande y que trabaje en un área similar a la de ustedes y que lo inviten a sumarse, porque vieron, está el dicho este que dice algo así, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y eso es verdad. Entonces, está bueno a veces, es decir, a mí me agarró en un momento que yo estaba terminando mi postdoc, pero en mi grupo, la científica que especialista en ARNs tiene 50 años. Borren esta parte de la grabación, que dije la edad, pero ella ya tenía todo un camino recorrido en ARNs y demás. Y dicho sea de paso, terminó pasando que ella ahora es la CSO de la compañía, la responsable en ciencia, y yo tomé la parte de negocio y de liderazgo
porque no me sentía pez en el agua en ciencia en ARNs y me sentí mucho más cómoda en la parte de negocios, saliéndolo a vender. Entonces, eso también es otra parte importante. A veces cuando uno es chico puede ser muy bueno, pero le falta como aprender. Entonces sumen a alguien más grande para que los ayude a transitar eso. Y si no tenés, volviendo a eso, María, si no tenés un claro qué querés hacer para fundar la startup, va a ser más difícil que salgas a pedir plata porque no podés ir a decirle a un inversor, bueno, yo quiero una startup. Bueno, no. Entonces ahí sí tal vez te conviene empezar a explorar, entonces tal vez podés ir a una industria o empezar, no sé, un doctorado o alguna maestría o algo para que se te despierte qué hacer. No sé si me expliqué con la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y cualquier cosa, si no, todos, espero que hayan podido anotar mi LinkedIn. Si no me buscan con mi nombre, los pongo acá en el chat y me escriben y podemos charlar más en detalle cada situación, que por ahí cada uno tiene su situación particular. Juan, Hola doctora. Bueno, primero pues me gustó mucho pues como la charla y las analogías. Yo soy fan de las analogías para entender un tema. Doctora, yo le iba a preguntar, pues digamos que en mi caso, a mí todavía me gusta mucho pues como la parte de la investigación, ¿cierto? Yo también entiendo esa parte como que uno todavía no tiene como la idea, o más bien ni siquiera la idea, el problema, más bien el problema. En el caso mío, yo soy un estudiante que estoy pues como a semanas de graduarme y yo quisiera pues como saber, supongamos que si uno tuviera ya la idea o tuviera ya la problemática pues pensada, ¿cómo sería entonces la parte de realizar esos experimentos en cierto punto de manera casera sin uno ver, por ejemplo, no estar en una maestría o no estar en un laboratorio en este momento investigando? Básicamente desempleado. sí, no, excelente, Juan, tu pregunta y lo entiendo bárbaro. Antes de contestarte, voy a decir algo. En mi caso, yo no tenía un problema que resolvía. Incluso, bueno, si miran por ahí los pitch de Cresco o algún día les puedo pitchear Cresco, van a ver que me costó muchísimo decir qué problema resuelvo. Vieron que es la típica, uno tiene que armar un pitch y tiene que decir problema, solución. Bueno, Cresco no tenía problema, porque Cresco lo que había encontrado eran unas moléculas nuevas. Y no, en realidad yo no estaba resolviendo ningún problema. Después tuve que inventarme el problema que resolvía para que entren en juego estas moléculas. Entonces, a veces, muchas veces, digo porque vos dijiste buscar el problema o tener la solución. Muchas veces puede pasar una o la otra, entonces vas adaptando. Eso para que les quede. Y después, ¿cómo hacer? Ahí es donde está el problema de biotech y que tenemos que unirnos mucho todos los que hacemos biotech. ¿Por qué? Porque los que trabajan en tecnología, en IT, con 2 pesos con 50 se hacen un prototipo y salen a levantar más capital o ya salen a vender. Eso en biotech es imposible, chicos. O sea, yo tengo una idea, quiero hacer un experimento. Bueno, no, mi marido tuvo una época, ahora ya lo entendió, pero al principio me decía, ¿y vos cuánta plata necesitas para hacer un experimento en un laboratorio o para ponerte un laboratorio? No, o sea, tengo que volver a nacer para hacer eso, ¿me entendés? O sea, no se puede. Lo que es más, o sea, hasta incluso voy a decir, bueno, para probar y validar tenés que tener mucha plata vos para empezar esos experimentos. Entonces es bastante difícil. Por eso la mayoría de las startups biotech salen de spin-off de las universidades para tener ese primer approach de capital. Y si no, lo que les decía antes, buscarse algún científico que entonces esté en su tema y que quiera, es decir, ponele, digo cualquier cosa, pero a ustedes se les ocurre algo innovador en modificación genética de plantas. Bueno, ¿qué científicos están trabajando en modificación genética de plantas que tengo cerca, que estén en mi universidad? E ir a proponerles a ellos. Entonces, tal vez se hacen tratan como de empezar una instancia de investigación con ese científico, pero ya que ese científico sepa que ustedes quieren hacer una startup con eso. ¿Me explico?
Y ahí entra otro consejo que es fundamental. Siempre con la verdad. O sea, si ustedes van y le plantean a alguien, bueno, mira, yo en realidad no quiero hacer un doctorado, pero quiero poder tener esta instancia de investigación para hacer esto, para poder aplicar y levantar capital. Y si esto funciona, vos podés ser mi socio y te doy tanto porcentaje. Esas herramientas tienen que buscar, porque solos yo creo que va a ser muy difícil. Es mi opinión, ¿eh? Tal vez, ojalá que a algunos les pase que pueden conseguir la plata y hacer experimentos separados, pero es medio difícil arrancar. Sobre todo también porque los inversores lo que te miran es tu historial, el track record de publicaciones y demás en biotech. ¿Sí? Entonces, si estás muy nuevo, tal vez no confían tanto en lo que tenés. Ah, listo. Muchísimas gracias. No, por nada. ¿Jazmín? Buenas, ahí se me escucha, ¿no? Porque me han miedo los auris. Sí. Ah, perfecto. Bueno, primero agradecerte, me súper gustó la charla. Yo recibo el año que viene más o menos y siempre está bueno escuchar gente que esté, o sea, nos está la dicotomía de investigación, industria y siento que la startup es siempre como la fusión, así que escuchar eso está buenísimo. Y un poco la pregunta ya la contestaste recién, pero yo te iba a preguntar cómo pasaste de estudiar P53 a llegar a lo de Cresco, primero que Cresco, yo ya había escuchado de la empresa y me parece una locura. Cuando yo lo leí dije, ¿qué? Como que ARN y suplementos y es como la locura. Pero bueno, también son dos mundos aparte y es un poco, no sé, o sea, por ejemplo, el tema de mi tesis es algo de terapia génica y yo digo, el día de mañana puedes estar haciendo cualquier otra cosa y cómo llegas a eso. Eh, eso. Bueno, gracias Jazmín, porque es verdad que esa parte la omití de la historia, pero porque tenía que resumir en 45 minutos, que dicho sea de paso me pase. Pero eso está excelente la pregunta de Jazmín, porque decir, che, Carla, a ver, eras especialista en oncología y de golpe ARN es que no sabes nada, porque volvemos a lo que les decía antes, yo sabía muchísimo de ICMT, se llamaba la proteína que yo trabajaba y sabía todo de oncología y vías moleculares y PSQ3 y bla, 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 y todos los papers y todos los autores, y de golpe de ARN no había leído un paper en mi vida. O sea, lo último que sabía de ARN era lo que me habían dado en cuarto año de biología molecular. ¿Cómo llegó eso? Y eso es lo que les digo, que ustedes lo que tienen que, lo más importante de hoy, que quiero que se vayan y con que 10 de acá lo logren, yo para mí ya estoy satisfecha, es que estén abiertos a oportunidades, sí, mente abierta. ¿Por qué? Porque lo que me pasó a mí fue que a mí me vinieron a proponer sumarme a la startup, porque Silvana, que le digo que es mi socia especialista en ARNs, ella tenía estas moléculas, tenía validación de que, no, ella las había encontrado muy abundantes en leche materna, entonces dijo, bueno, si están muy abundantes en leche materna es porque tienen que tener alguna función, porque la leche materna es el mejor alimento diseñado por la naturaleza. Bueno, ¿cómo valido la función? Ella era súper molecular, sabía todas las moléculas de ARN, pero no sabía cómo validar función. Yo lo que había hecho en el doctorado era muchos modelos celulares y animales, porque yo estudiaba justamente cómo las células al alterarse, o sea, sobre todo con células tumorales, pero sabía modular procesos y vías con cultivo celular y con animales, inyectándole tumores y todo eso. Entonces, como ella necesitaba validar función, me vino a proponer a mí que yo me sume a su equipo. Entonces, yo dije, ¿qué? Si yo voy a hacer CONICET, o sea, yo voy a aplicar a ser investigador de CONICET en oncología y no sé qué. Les digo la verdad, eso fue la situación. Y en eso apareció, y por eso les digo que estén abiertos a pensar y todo, en eso apareció una persona que para mí fue clave en mi vida, que se llama Gastón Soria. Él es ahora cofundador y CSO de OncoPrecision, que tal vez también lo conocen. Gastón, yo compartía la academia con él, habíamos, o sea, él es más grande que yo, un crack en ciencia, un crack, y él trabajaba también en cáncer, entonces teníamos un proyecto en común donde, bueno, él y mi director científico en oncología se conocían y teníamos un proyecto en común. Entonces yo había conocido a Gastón por ese lado, por P53. Entonces cuando a mí Silvana me propone ser founder de la startup, yo lo llamé a Gastón y OncoPrecision se había fundado un año antes y lo llamé a Gastón y le dije, che, Gastón, me dicen esto, ¿qué onda? Y me dice, venite a Córdoba, así charlamos. Me fui en auto a Córdoba, yo soy de Rosario,
Me fui a Córdoba un fin de semana y Gastón me dijo, Carla, hacé tu camino, metete en la startup, si te va mal, yo te doy trabajo. Eso fue lo que él me dijo en ese momento. O sea, es como que, nada, me dijo, tipo, tirate a la pileta, sos joven, hacelo y después ves. Y a veces, chico, esa palmadita donde te cambia la vida, o sea, es alguien, y por eso yo cuando Pedro me escribió por LinkedIn para darle esta charla, o sea, yo soy una persona súper abierta a ayudar y que todos me pueden escribir y demás, porque creo que esas personas son las que te puede cambiar la vida, o sea, realmente. Y ahí arrancó Cresco y después fue lo que les conté resumido, que no fue tan lineal así como parece, ¿no? Y después me fui enamorando del ecosistema emprendedor, pero yo pensaba que iba a trabajar en CONICET, o sea, esa es la realidad. Siempre intentaba en la carrera de sacarme buenas notas, porque bueno, para los que no son de Argentina, no sé cómo funciona en sus países, pero en Argentina con ICEP por mérito, o sea, si no tenés tal promedio, no entras a hacer el doctorado y qué sé yo, entonces como que toda mi vida había sido eso, y de golpe, ¡pum! Sopapo y a nadar sin salvavidas. Sí, así fue. Bueno, mil gracias, sí. Y qué linda la respuesta, sobre todo porque es como muy así, de que pasa todo al mismo tiempo. Y Sí, sí, esto sí. más personal tuyo, ¿siempre tuviste ganas de trabajar en oncología, en CONICET? ¿O fue como surgió, o sea, aplicaste a la beca y había algo en oncología? Ay, mira, te voy a matar, Jazmín, porque me estás haciendo tocar toda la parte sentimental de mi vida. En realidad, sí, prometo no llorar. No, pero eso estuvo muy marcado por mi historia personal, porque, bueno, yo tenía 13 años, mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Y desde ahí, o sea, yo creo que ese fue un punto de inflexión donde yo ya me gustaba la biología y la ciencia, pero eso fue como lo que me definió casi todo ese primer recorrido científico. Eso me llevó a estudiar biotecnología y después, cuando tuve que elegir en qué hacer el doctorado, la tesina ya de por sí y el doctorado fue como tipo, no, o sea, es oncología, no hay otra. A mí me había tocado pasar años, mi mamá falleció cuando yo tenía 23, o sea, fueron 10 años de estar con oncólogos, médicos y todo eso, y era como leer los estudios, tratar de entender, o sea, que era como mi curiosidad en oncología había pasado ahí. Y la vida me llevó a hacer un doctorado justamente en cáncer de mama. Fue como, wow. O sea, era como leía el paper y lloraba, ¿vieron? Una cosa así. Y después sí que eso es algo que a mí ahora me queda, como que no sigo en oncología, pero bueno, indirectamente estas moléculas, al mejorar la salud, podrían tal vez en algún momento que se reduzca el cáncer. No sé, o sea, tengo como esa esperanza. Espero Bueno, poder te decir súper eso de acá a 20 agradezco. años. Gracias a vos. No, a vos por compartir, por la charla y obvio por tus dos respuestas recién. Gracias. Muchísimas gracias. También tenemos un par de preguntitas en el chat. No sé si está bien Dale. revisar. Sí. Va, No, si yo tengo tiempo, ¿eh? Si los chicos están, no, no hay problema. listo. Karen pregunta, para alguien que está terminando una carrera de posgrado y quiere pasar a la industria, ¿qué recomendarías empezar a hacer antes de graduarse? Bien, posgrado, me imagino que se refiere a que ya están haciendo tipo un doctorado, una maestría, algo así. ¿Qué les conviene empezar a hacer? No sé si tengo la respuesta a eso, yo creo, y esto va a ser un consejo personal. Primero, LinkedIn, para mí es clave estar en LinkedIn y justamente ir viendo qué se necesita y armar un buen currículum. Y eso es algo que sí tengo un súper consejo porque comparándonos nosotros, los profesionales de Latinoamérica, que para mí, mi corazoncito está acá, en que somos excelentes profesionales, pero que no nos sabemos vender. O sea, y nos vamos a Estados Unidos y vemos que allá, tipo cualquier papa frita, sale de la universidad y se pone una lista de cosas que sabe hacer en el CV y no sé qué, y después cuando estás al lado decís, che, ¿no? No sabes nada. Yo ahí tengo una historia muy linda que cuando estaba en Indivayo, se mudó el laboratorio y el laboratorio se mudó un jueves y yo el lunes ya estaba trabajando y pasaban todos los chicos de Berkeley, Stanford por atrás mío y dicen, che, yo veía que me miraban y en un momento vienen y me dicen,
che, Carla, ¿por qué vos ya estás trabajando si tipo no hay nada? Y, y yo o sea, ¿cuál fue el problema más grave? Que en el laboratorio primero teníamos para contar células automático, o sea, con un chip vos ponías y te contaba las células. Cuando nos mudamos, ese equipo no lo mudan porque era como un demo y no lo podían mudar de laboratorio. Entonces no había contador de células. Y yo, muy pobre de Argentina, que tenía mi camarita de Neubauer, o sea, tipo como los bioquímicos para contar. Entonces yo el lunes estaba contando células con el microscopio así, manual. Entonces los de Berkeley de Stanford me dicen, ¿cómo? ¿Pero y cómo estás contando células si no está el equipo? Y yo le digo, con mi camarita de Neubauer. Y entonces era yo viniendo de Argentina, del culo del mundo, enseñándole a todos estos profesionales de la Concha de la Lora a contar células con la camarita de Neubauer, o sea, dibujando las rayitas y diciéndole, bueno, una, dos, tres, cuatro, o sea. Entonces a eso voy, que nosotros somos muy buenos profesionales porque estamos acostumbrados a atar todos con alambre y que si nos falta vendernos más, entonces modifiquen y adapten sus currículum a eso. Gracias a Dios ahora la IA los puede ayudar, entonces traten de ver cómo arman esos currículum. Y otra cosa también es que no tengan miedo a aplicar. Y sobre todo, tal vez una transición puede ser ir a una startup primero para después pasar en la industria. Y si la búsqueda laboral, o sea, por ejemplo, en Cresco buscábamos a alguien para un desarrollo en plantas y entró una chica que fue la mejor persona que tuve trabajando en Cresco. Ella no iba a aplicar al puesto porque también su tesina había sido en hipófisis y no sé qué, y el puesto era para plantas, pero ya hacía 6 meses que estaba sin trabajo y necesitaba trabajar y dijo, bueno, aplico. Y a mí me gustó tanto cuando hice las entrevistas la personalidad de ella que yo dije, la tomo igual, a mí me parece que esta chica tiene capacidad de aprender, no me importa en qué hizo su tesina o su doctorado o lo que sea. Y esta persona fue magnífica, o sea, no está más en Cresco porque Cresco en un momento tuvo que reducir la cantidad de empleados porque, o sea, cerramos casi todas las operaciones de I+D porque nos estábamos quedando sin plata, recién ahora logramos levantar otra ronda y ahora vamos a retomar. Pero bueno, esta chica aprendió rapidísimo. Yo creo que hoy en día, con la IA y demás, no importa qué sabes, sino cuán rápido aprendes. Entonces, anímense a aplicar a cualquier puesto y que los evaluadores, cuando vean que son buenos, los van a tomar igual. Muchísimas gracias. Am, bueno, tenemos una última pregunta y es, ¿cuál fue el punto de inflexión en la que decidió dejar el laboratorio y empezar a formar la empresa? Bueno, eso lo conté un poquito antes, que creo que ya lo hice ahí con el clic de que me invitaron. Y después, yo creo que para ampliar esa respuesta, lo de decir yo creo que dejé el laboratorio hace un año recientemente cuando me convertí primero en como COO y ahora en CEO. Es decir, ahora no hago experimentos, no pipeteo. ¿Y por qué? Fue porque, nada, caminando el camino descubrí que me gustaba mucho hablar con inversores, con potenciales clientes, estar en eventos, pitchear. Y entonces ahí fue como que dije, che, ya me empecé a sentir como incómoda, por así decirlo, pipeteando todo el día. Aunque obviamente que si lo tengo que hacer lo hago, pero me di cuenta que me gustaba más lo otro. Y volviendo a lo que les contaba en la charla, las startups muchas veces uno no puede elegir lo que le toca hacer. Toca y toca. Y como les decía, eh, había que mudarse, alguien del equipo se tenía que mudar a Estados Unidos para la siguiente etapa de la compañía. Y mis dos socios ya tienen 3 hijos, están muy instalados uno en Argentina y el otro en Barcelona. Ellos no se podían mudar a Estados Unidos. Y yo estaba disponible para hacerlo, entonces ahí decidimos que yo era la mejor opción para mudarme y con esa mudanza y la radicación en Estados Unidos venía de la mano a tomar el rol de CEO de la compañía y fue otra vez que me tocó salir de la zona de confort y ahora estoy haciendo esto y no sé qué va a pasar de acá a unos años, tal vez en otra charla les cuento que volví al laboratorio, qué sé yo. Muchísimas gracias. Ahora, antes de que nos vayamos, me gustaría pedirles si pueden encender sus camaritas para tomar una foto, por favor. Igual ahí les damos unos minutitos
para que se alisten. Y bueno, de parte de todo el equipo también me gustaría agradecerle por su participación en esta iniciativa que estamos teniendo de Tecin Latam. Y bueno, esperamos en otra ocasión también poder contar con usted. Seguro, así será. Listo, entonces, bueno, Bueno, ujú. ah, A ver, ¿sí iba a decir algo? no, iba a decir que nada, que ya tienen mi contacto y que eso, que me escriban y que cuenten conmigo para lo que necesito. Listo, muchísimas gracias. Entonces yo voy a ir tomando la fotito. A ver, sonrían. Ya, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, un placer, Gracias. cuídense, descansen. Chao, chao.